En Memorias que perduran de hoy, recogeremos la semblanza de vida de un periodista. Un periodista que, por cierto, ha transitado primero por Oruro, en Radio Oruro precisamente, luego Radio San José, pero luego también en siglo XX la Radio Pío XII. El año 85-86, fruto de la relocalización de los mineros, con el Decreto Supremo 21060, tuvo que emigrar a Cochabamba y en Cochabamba empezar a trabajar en el ámbito radiofónico en Radio Cosmos. Estoy hablando de Samuel Ángel Flores Magne, con quien tendremos esta conversación en el programa Memorias que Perduran. Samuel, quiero darte la cordial bienvenida al programa, tu saludo para el público que verá el programa. Gracias, muy amable por la invitación. Para mí es un gran honor estar en este escenario para un poco dar a conocer la vida de uno, que también es parte de la historia que uno vive, ¿no? Nosotros los comunicadores somos parte de aquello que cada día trasluce en la población, en la gente y en la sociedad. Y nos parece una buena experiencia y sobre todo por este espacio que nos dan para recordar. Samuel había dicho que naciste en Oruro. ¿Qué recuerdos tienes de Oruro? Bueno, en Oruro, antes de iniciar, digamos, medios de comunicación en Oruro, yo vivía con mi padre desde 1952, 53, en el distrito minero de Catavi. Mi padre era dirigente sindical y por entonces los problemas surgieron, ¿no? Y mi padre salió exiliado cuando ingresó justamente un golpe de estado de Barrientos. Y en aquella ocasión, como ocurre siempre en las dictaduras, obviamente ponen un énfasis en esto. Una cosa muy distinta es conocer a las dictaduras militares como eran, ¿no? Tan inhumanas, crueles, que bueno, nos pusieron una movilidad a la puerta de la casa en el campamento para desocupar en 24 horas. Obviamente que mi padre nació en Oruro, tenía su casa, felizmente. Tuvimos que emigrar nuevamente a Oruro. Y bueno, desde el 64 hasta los 70 y tantos que estuve viviendo por allá, ya me tocaba acabar el colegio y luego la universidad, o comenzar la universidad. En esa ocasión, en Oruro recién me di cuenta, o bueno, siempre me gustaban los medios de comunicación, o hacer, digamos, maestro de ceremonias, ¿no? En el colegio, en algunas ocasiones que se presentaban. Y ocurre que un día un amigo me dice, hay una convocatoria para Radio Oruro, de las radios fabriles, de la Federación de Fabriles de Oruro, la más grande, ¿no? Y me presento. Por entonces había que tener, primero, excelente voz, que calificaba, ¿no? Voces. Yo escuchaba ahí unas voces, pero bastante gruesas. Y yo decía, ¿qué voy a hacer acá? Pero había así una cantidad grande, ¿no? Por lo menos unas 50 personas, una fila larga. Participé y salí entre los finalistas. De esa manera me incorporé a Radio Oruro, como siempre, ¿no? Pagando derecho de piso. Trabajar a las 6 de la mañana, leer los famosos comunicados, ¿no? Avisos de bien social, que era una cantidad. No había todavía televisión, todo era radio. Y bueno, ahí comencé y ocurre que había una teletipo, de la France Press, me acuerdo, las noticias, que tenía cualquier cantidad de noticias que despachaban, no paraban. Y bueno, mi tarea era clasificar y colocar, digamos, en la caseta para que lo lean los periodistas, los locutores. Hasta que llegó un día, bueno, ya más o menos conocía el asunto, el manejo, todo. Era el 17 de octubre de 1969, me acuerdo porque hubo la nacionalización de la Galf. Y
ese día no estaba ningún reportero, tenía un seminario o algo así, no había nadie. Llama al ejecutivo de la federación y dice, ¿quién está ahí? Está solamente el que les ayuda, Samuel Flo está ahí. A ver, llámelo. Me comunicó y me dijo, terminante la orden, vaya con la grabadora y grabe todos los discursos que va a haber. Está lleno, ¿dónde están los periodistas? No lo sé, ahí fueron al seminario. Y bueno, tuve que agarrar la grabadora, una grabadora grande, a cinta, talón pesado, un micrófono pesado también con cable largo. Me fui. Había un acto en la plaza 10 de febrero que estaba llenísimo. Los mineros habían bajado de San José, fabriles, campesinos, estaba lleno. Y era difícil subir hasta la prefectura, tuve que abrirme camino. Todavía no tenía ni credencial ni nada. No, la prensa, ¿cuál prensa? Y así tuve que llegar hasta el palco. Y me coloqué ahí junto a un parlante y puse el micrófono ahí. Entonces empezamos a grabar. Al retornar ya todo el material, sacamos la cinta y lo transmitimos en directo. Yo simplemente daba a conocer quién hablaba, ¿no? A continuación el discurso de fulano de tal. Eso ya estaba grabando, ya pregrabado todo, ¿no? Se difundió y le gustó al ejecutivo. Entonces pasaron días y me dijeron, bueno, a partir de ahora se va a incorporar al departamento de prensa. Entonces ahí me dieron otras tareas. Transcribir informaciones nacionales. Pero entonces estaba de moda Radio Altiplano, Radio Cruz del Sur, que era muy excelente, y luego la Radio del Estado, que es Radio Limani. Entonces transcribía las noticias, dejaba las notas de la teletipo, y era un trabajo muy interesante, ¿no? Y ahí más o menos conocí el estilo de la redacción, que eran bastante cortos, ¿no? Interesante era también, había que leer. Pasó ese periodo. Como siempre ocurre con las radios sindicales, ¿no? Elecciones en el sindicato, la federación, cambiaron al secretario general Cambio de dirigente. que me había contratado. Así que todos afuera. Obviamente recibieron sus beneficios, los que trabajaban antes, ¿no? Reclamaron, ni siquiera les pagaban bien, ¿no? A mí la parte del ratón, digamos, ¿cuántos centavos? Y bueno, me pagaron y me tuve que abandonar. Entonces digo, ¿ahora dónde voy? Tenía amigos en Radio El Cóndor, de los ferroviarios. En Radio El Cóndor no había vacancia. Luego fui a Radio Bolivia, que también era de los sacerdotes oblatos, entonces la mejor. Había unas voces terribles y era la número 1. Tampoco había vacancia. Me dijeron, dentro de 2 meses, véngase por acá. Y me fui a San José, me dijeron que había ahí una vacancia. Me presenté y estaba el señor Daniel Ordóñez, de ejecutivo, que había conocido a mi padre, porque también trabajó en siglo XX, ¿no? Las minas. Y me incorporé ahí. Y bueno, como siempre ocurre otra vez, elecciones y chao Daniel Ordóñez y chao, tan corto tiempo. ¿Y qué tal pero el trabajo en Radio San José? El trabajo de San José era diferente, digamos, a los fabriles, ¿no? Eran más aguerridos, más decididos. Había que leer sus comunicados que eran tremendamente revolucionarios, ¿no? Y yo no me tenía que agarrar y leer, no quedaba otro. Pasó eso y ya vino la época de las dictaduras, la violencia, y entonces tuvimos que abandonar, salir, porque también lo cesaron. Entonces ahí retorné a Catavi, ¿no? Porque cuando ingresó Alfredo Bando Candía, junto con Marcelo Quiroga y todos ellos, dictaron una amnistía para todos los retirados dirigentes sindicales y políticos de incorporación laboral, con todos derechos. Imagínense aquella época de dictaduras fuertes. Mi padre volvió allá y yo también volví ahí. A Catavi. Llegué a Catavi, tenía Catavi su emisora, 21 de diciembre. 21 de diciembre, sí. Del sindicato. Entonces ahí trabajé una temporada también muy distinta, ¿no? Ya había diferencia entre Catavi y siglo XX. Siglo XX era mucho más radical, ¿no? Catavi era medio moderado.
que estaba a cargo de militantes del PRIN, del ECHIN. Ya. Estaba en la ejecutiva. En el siglo XX habían grupos trotskistas y de todo, ¿no? En La Voz del Minero. La Voz del Minero. En realidad era un centro de adoctrinamiento, de aprender tantas cosas políticamente, ideológicamente allí, que te llegaban pues cualquier cantidad de material. Y obviamente como comunicador tú tenías que leer todo aquello, y bueno, algo se te mezclan las cosas y te vienen de uno y otro lado. Como yo desde pequeño estaba vinculado a la parroquia de Catavi, etc., entonces cuando terminó ya ese famoso proceso de cambios, hubo elecciones, el PRI afuera entró otro partido, entró uno del partido trotskista, moderado, del grupo de Filemón, que se llamaba Vanguardia. Filemón Escobar. Filemón Escobar, ¿no? Vanguardia Obrera. Vanguardia Obrera. Entró uno de ellos. Y bueno, me dijo, lastimosamente no tenemos presupuesto, va a haber dentro de 4 meses. Pero yo dije, ¿con qué voy a vivir? ¿Con qué voy a estar? Entonces, de esa manera, pregunté la situación en Radio Pío XII, ¿no? Y ahí me encontré con varios amigos que trabajaban en el pasado conmigo y fui a hablar ahí pues con Walter Patiño, que era el director. Y él me comunicó con el padre Gregorio Iriarte. Gregorio. Que estaba responsable. Y bueno, como siempre, ¿no? ¿Qué sabes? A ver qué haces. A ver qué haces. ¿Escribes? Sí. ¿Qué escribes? Entonces, un examen que me hizo transpirar ahí de todas unas preguntas, ¿no? Parece que salí bien. Bueno, me incorporó, pero no al departamento de prensa, sino más bien como comunicador en el sector, digamos, urbano, donde se hacía, digamos, desarrollo popular con la gente. Entonces, habían clases de cooperativismo, etcétera, como de Yayago, siglo XX, y ahí acudía. Tenían su oficina y me incorporé, o me incorporaron también a las comunidades eclesiales de base. La iglesia. Y en ese interín, como siempre ocurren los problemas, ya las dictaduras de uno u otro lado, me aproximé bastante y ya trabajando en Radio Pío XII, me incorporo al departamento de prensa. Pero por poco tiempo, porque otra vez vienen los golpes y la radio lo clausuró. En ese interín me quedo ahí, ¿no? Padre Roberto ya hizo cargo de la radio. Y se queda todo el personal. Vamos a dedicarnos a preparar todo lo que está dañado, a reparar, pintar, etcétera, ¿no? Ahí surgió las comunidades eclesiales de base, porque había mucha persecución, ¿no? A todos. Había una reunión nacional de justicia y paz, antes de derechos humanos. Y bueno, nos reunimos en la parroquia de Catavi, de siglo XX, de Yayagua, etc. Me eligieron delegados. Y entre ellos me eligen a mí. Dije, pero yo, ¿qué voy a decir? Tampoco quisieron ir los sacerdotes porque también era peligroso, ¿no? Comprometerlos. Tenían que ir laicos o gente de base de las parroquias. Entonces integré la delegación junto a un pastor evangélico de Uncía. Y entonces nos fuimos para La Paz a ese primer evento donde obviamente todo era, digamos, muy, muy reservado. No se podía aparecer, digamos, ¿no? Y ahí se comenzó a diseñar lo que sería la defensa de los derechos de todos los perseguidos políticos, sus familias, etc. Ahí la Iglesia Católica jugó un rol muy importante. A los perseguidos, a los exiliados, se les atendía con alimentación, o sea, les entregaban alimentos que dotaban algunas embajadas, como el caso de Estados Unidos, países europeos, etcétera, ¿no? Y ahí estaba, digamos, reemplazando a las famosas pulperías, porque trabajabas, tenías pulpería, no trabajabas, no tenías. Entonces ahí la Iglesia jugó un rol muy importante. Y así se organizó. Y ahí la conocí a la madre Amparo Carvajal, jovencita ella, que nos atendió muy diligentemente por todos los lados. Así que retorné a siglo XX otra vez, nos reunimos, etc. Y comenzamos nuevamente a trabajar.
Pero como siempre, las famosas dictaduras. Claro. Aprovechamos ese interín hasta que rearme la radio, traigan equipos, se mueva la gente. Los cursos de capacitación que eran obligatorios, que en vez de salir al aire, etcétera, entonces llegaron, digamos, instructores del exterior, sacerdotes, y todo el mundo a pasar clases. Ahí pude conocer a Javier Albó, un sacerdote antropólogo muy bueno, excelente, al padre Luis Espinal, el que siempre nos enseñaba hay que marchar en contracorriente, no hay que seguir, hay que ir al revés. Y bueno, una capacitación única, ¿no?, que nos preparaba. Y lastimosamente nunca los partidos políticos han entendido a la iglesia, ¿no? Yo comprobé en terreno eso, ¿no? Querían ellos capturar siempre como las emisoras sindicales a Radio Pío XII, pero no lo lograban porque la gente también defendía de que eso mantenga su independencia, cosa que no se entendía por dentro, ¿no? O defendías o no defendías. Si no defendías, estabas al lado de la derecha, te decía, ¿no?, del gobierno. O al otro lado, si estás al lado de los trabajadores, eres comunista. Hasta que finalmente llegó, bueno, yo ya no estuve ahí, estuve en Oruro, por razón, digamos, de estudio, los exámenes que tenía que dar, retorné a Oruro. El año 1967 vino la famosa masacre de San Juan, donde los sacerdotes oblatos del siglo XX dieron el cambio fundamental, según la doctrina social de la Iglesia, que era estar al lado de los pobres, de los explotados. Ya no estaban, digamos, dando mucha cobertura a las instructivas del gobierno de turno, que los maltrataban, los perseguían, exiliaban, etc. Entonces ahora comenzaba al revés, que eran aliados de los trabajadores particularmente, no tan de los dirigentes ni los políticos, ¿no? Pero lo comprendieron mal, ¿no? No, quisieron siempre capturar, pero nunca lo lograron. Samuel, en la masacre de San Juan, el padre Gregorio Iriarte fue protagonista del recojo de mineros muertos. Claro, yo estaba en Oruro, no... Solamente escuché por radio, justamente Pío XII, y transmitió la masacre de don Mario Otero, que vivía aquí, don Mario Otero Calderón. Sí. Él transmitió en cadena. Ahí escuché, yo estaba ahí. En Oruro. Entonces, hubieron varios sacerdotes, personalidades. Fueron, digamos, una ayuda para la gente que estaba sufriendo. La gente que era masacrada, en fin, pasó muchas cosas. Y a propósito de Gregorio Iriarte, ¿qué podrías caracterizar de él como sacerdote, como defensor de los derechos humanos? Eso que dije hace rato, ¿no?, que te enseñaba a estar al lado de la gente, de la población. No estar al servicio, digamos, de tal o cual grupo, sino de la gente. No interesaba si era de uno u otro partido, sino estar al lado del pueblo. Cosa que no se entendió jamás. Y ahí me leyó, ¿no?, la doctrina social de la Iglesia, de los diferentes concilios, etc. Luego vino lo de Puebla y la llegada de los sacerdotes, y ahí justamente aparece Roberto Duret. Y Gustavo Pelletier, toda esa gente. ¿Has logrado trabajar con Roberto Durete y con Gustavo Pelletier? Sí, con él hemos trabajado en época más dura. Cuando estaba cerrada la radio, y fuimos a todo lado, ¿no? Él en algunas ocasiones utilizaba su vehículo para que algunos dirigentes que estaban en la clandestinidad andaban perseguidos y, bueno, su vehículo servía pues para poder cambiarlos. Que eso lo dice la historia, pero que muchos dirigentes sindicales y políticos se olvidan. No lo dicen. No lo dicen, no lo mencionan. El único político que quizás ha salvado algo de todo esto de la Iglesia y su relación con estos sectores en lucha, los trabajadores, ha sido Filemón Escobar, que ha escrito sobre la Iglesia. Se ha aproximado bastante y ha entendido el mensaje. No tiene su libro que ha editado a través
Sí. Lo han leído, digamos, señores televidentes, pero es, digamos, un buen testimonio de cómo los políticos están relacionados con la Iglesia para un mismo objetivo, que es coadyuvar, colaborar a los movimientos, especialmente de gente explotada que lucha. Obviamente que en el camino esto lo politizan algunos, Claro. y ahí es donde lastimosamente se desdibuja. Gregorio, eso es lo que enseñaba permanentemente. Cuando ya después de la relocalización llegué aquí, el 86, me encontré con él aquí en Cochabamba, ¿no? Porque su casa ahí en la, cerca de Ayacucho y acá en la otra calle, donde tienen su sede permanentemente, llegan allá. Sí. Y se me encontraba con él, también con Roberto. Llegó la relocalización y yo me desvinculé, ¿no? Cada quien por su lado y bueno, pero el mensaje que daba Roberto Duret entonces era: no abandonen los campamentos, no se vayan, busquen alternativas para sobrevivir. Obviamente ya la Comibol se había cerrado, las minas ya no. Claro. ¿Y cómo vamos a vivir? Mineros despedidos. Crearon las cooperativas, etcétera, ¿no? Pero ese es su mensaje y él se quedó. Yo me voy a quedar. Incluso faltando meses, yo ya me había retirado de Comibol, fui a visitar justamente para despedirme y ahí me dijo: quédate, aquí se están quedando algunos valientes. Y dije: no, con sinceridad que no, mi familia ya está en Cochabamba, ¿no? Mis hijos. Y Samuel, ¿en qué circunstancias dejas siglo XX y te vienes a Cochabamba? Ha sido justamente con la relocalización, ¿no? Yo trabajaba paulatinamente en Radio Pío XII y la Comibol. Ya. Trabajaba en la oficina de recursos humanos, lo que es oficina de empleos. Así que me las sabía de todos los dirigentes sindicales, sabía, ¿no? Su récord personal. ¿Qué hacían? ¿Qué dirigentes eran trabajadores? ¿Qué dirigentes no? Así que a mí muy poco me contaban, cuando escuchaba decía: por favor, hay que ser sinceros, éticos, como tanto la famosa ética. Claro. Entonces yo trabajaba ahí y ahí supe en 1985, cuando entró ya Víctor Paz Estenssoro, llegaban telegramas o radiogramas con instrucciones antes del 21060. Ya. En una de ellas refería de que los trabajadores que cumplan hasta el 31 de diciembre de 60 años deben acogerse a la jubilación obligatoria. Ya. Yo llevé la copia de eso al sindicato, les pasé para que lo lean en sus reuniones que tenían. Se decían: no, pues ¿qué van a cumplir esto? ¿Qué van a cerrar las minas? No, ni los militares han podido, menos el MNR. El MNR no está ni para un soplo. Ya. Se dieron. Y yo también dudé, dije: ¿será o no será? Pero la debacle vino inmediata, todo estaba preparado. Entró Víctor Paz Estenssoro ya todo preparado, ¿no? Claro. Vino un crédito del Banco Mundial que servía para liquidar, pagar a la gente. A los de 60 años primero, pues yo trabajaba en esa oficina preparando las liquidaciones, ¿no? Con cantidad de gente, ¿no? Entonces ahí sabía yo de memoria que iba a pasar. Pero no creyeron. Y lo que más me llamó la atención fue que los ministros del siglo XX de la sección Block Heavy, me acuerdo siempre, la más revolucionaria, fueron los primeros en acogerse a esa jubilación casi obligatoria y forzosa, con el pago del 2 por 1. O sea, te daban 2 liquidaciones por 1. Así que, ellos se acogieron. Yo, tan revolucionarios, decían que no se van a ir. ¿Cómo cuánto implicaba eso 2 por 1 monetariamente? Es la doble liquidación. En este momento, como estaba devaluado, era pues sacos. Sacos de Si era medio saco, era un saco, ¿no? Entero. Y bueno, seguramente alcanzaba unos $3,000, $2,000, era, ¿no? Hablando de moneda norteamericana. Claro. Porque yo recuerdo que cuando me jubilé, justamente me dieron una cantidad que no me alcanzaba sino para comprar un pequeño amplificador, que costaba $300, $400, y eso. Tuve que aumentar
porque pensaba instalarme con amplificación, etcétera, ¿no? Entonces, esa era, digamos, la relocalización. Y mucha gente que está con más cantidad la malversó pues con las famosas inmobiliarias. Claro. El triste drama. En el caso de Cochabamba, por aquí, por allá. Yo tuve la oportunidad después de trabajar en varios canales, trabajé también en Canal 9. La familia Arevalo estaba a cargo. Claro. Y pagaban en dólares. Y era un canal bien organizado. Bueno. Entonces ahí mucha gente se me acercaba y decía, por favor, que me devuelvan, cuando ya percibían que venía la debacle. Claro. Pero, y aquí me parece que es muy interesante dar a conocer para la historia, que en paz descanse, ¿no? El ex prefecto, el señor Lema Arauz. Yo le estuve haciendo una nota en la prefectura. Y sonó el teléfono, ¿no? Y el ayudante le dice, es de La Paz. Yo quise abandonar, ¿no? Hay que dejar a la autoridad que hable en privado. Y él me dijo, quédese nomás solito. Porque era amigo personal de mi papá de la guerra del Chaca, habían sido compañeros. Y me quedo ahí sentado y lo pone a su altavoz. ¿Quién hablaba? Hablaba Víctor Paso Extensor en persona. Y le dijo, bueno, coronel tiene que ocuparse de que no se desborde los problemas en Cochabamba, están saliendo en manifestación. No intervenga ninguna inmobiliaria, que sigan. Es nuestro colchón financiero en este momento de crisis. Déjeles, no les haga ningún problema. Ellos que se resuelvan sus temas, sus problemas. Yo quedé pues pasmado. Claro. Y mi conciencia estaba, digo, ahora esto saco o no saco como periodista. Claro. Era una cosa pero terrible. Finalmente, ¿qué hiciste? No, pues no dije nada. Consulté en el canal, estaba para entonces. En Canal 3 estaba ahí. Estaban muchos periodistas, entre ellos también estaba el mismo Marcelino, que trabajaba ahí junto a otros. Hicimos una pequeña reunión en redacción y le dije que tengo esta nota. ¿Está grabada? No está grabada, pero yo he escuchado. Para entonces todavía no había celular, sino claro. es la cosa, ¿no? Y entonces, ¿sacamos o no sacamos? Porque esto es lo real. No les van a hacer nada, no va a haber intervención de la policía y que este es un problema para detener la crisis económica y que sigan las inmobiliarias. Sabían que estaban estafando, sabían que estaban lavando dólares. El narcotráfico en su primera etapa ya estaba circulando en gran cantidad. Y entonces todos dijeron no y hablaron con el dueño. Y el dueño, que era muy vertical, de la familia Iriarte, el dueño de Sina, terminando, no, eso no sale. Eso fue. Luego avisé a algunos compañeros de los periódicos, que antes en la Ecuador para entonces había todavía presencia. Claro. Estaban en el periódico Hoy, Última Hora. Les hice conocer. En Última Hora salió después de no sé cuántos meses. Presencia no sé qué pasó, y esto. Pero así se perdió la cosa. O sea que las autoridades sabían del tema del desfalco que se hacía a la población. Y ahí nuestros amigos mineros la perdieron todo. Claro, cantidad de... Quedaron en la miseria. Tuvieron que volver nuevamente a los campamentos o migrar a las provincias aquí en Cochabamba y en último caso al famoso Chapare. Muchos fueron ahí. Tampoco quedaron gran cantidad en Chapare. No podían acostumbrarse al clima, uno que otro, porque allí era trabajar. Claro. No era mirar, tienes que trabajar. Y bueno, pasó toda esa debacle y la gente tuvo que buscarse dónde trabajar. Claro. Eso fue más o menos lo que hay. Samuel, en tu caso, viniendo del siglo XX, ¿cómo logras integrarte en el ámbito periodístico aquí en Cochabamba? Bueno, cuando llegué, como te dije antes, me encontré con don Marcelino Navía, que ya trabajaba en Radio Cosmos, era animador de Don Gerardo, un famoso local para entonces, local, de música, donde estaba de moda las famosas cumbias, sí. los famosos tigres. En mi caso, mi esposa se vino antes que yo.
Y mi esposa vino en el 85 Casas Finales, en noviembre. Sus hermanos tenían un conjunto electrónico, Los Rebeldes, que venían de Catavi, tocaban, y justo tocaban también ese local. Y cuando llegué, ya al siguiente año, me llevó al local, ¿no? Fui a compartir, lo vi ahí a Marcelino justamente animando. Y obviamente lo saludé, ¿no? Acabó el show y se sentó a la mesa, charlamos, y bueno, hablamos de todo. Y me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer aquí? ¿A qué te vas a dedicar? No, quiero incorporarme a algún medio de comunicación. Dice que usted está en Radio Cosmo. Ah, sí, tenemos allá, pero es grave, los salarios no son como te va a gustar, me dice. De todos modos, ven a visitarme mañana. Lo fui a visitar. Era como, con el presidente yo creo que me encontraba rápido, bien ocupado. Tuve toda la paciencia, porque tenía un programa tras programa y sus negocios, ¿no? A las 9 de la mañana aproximadamente sale y me dice, ¡oh! Y entonces nos entramos a su oficina, charlamos ahí. Me dijo que evidentemente en prensa, en medios con honestidad, ¿no? Aquí hay periodistas muy buenos, excelentes. Pero todos ellos trabajan en otros medios también, como periódicos, así. Así que no paran aquí. Lo que se necesita es un reportero permanente, no hay. O sea, no que esté un yancador, no que vaya a las trincheras con su grabadora, ¿no? Persiguiendo. Porque los periodistas llegaban, escribían pues a morir, incluso no había máquina. Tenían que buscar una máquina de la secretaria. Ya le dije, y ahí hablamos del salario, luego del seguro. Dijo, no te preocupes. De todas maneras vas a entrar bajo mi garantía, pero te advierto que son 3 meses de prueba, aquí no es directo, que te van a dar tu contrato. Ya no importa. Antes era en la Bolívar San Martín, pues su oficina, o Sucre San Martín. Sucre San Martín. Ahí donde está ahora su sucursal. Sí. Ahí estaba. Bueno, le dije, vas a venir a las 6 de la mañana. Yo pues estaba viviendo en la casa de mi suegro, alojado, en Villa Juan 23, en el kilómetro 4,5 de la Blanco Galín. Así que había que salir de casa a las 5 de la mañana, 5:30, para llegar a la hora. Entonces, así. De esa manera me incorporé a su equipo de prensa, trabajé un buen tiempo, hasta acostumbrarme. Más bien tuve la suerte de que llegué a un momento muy delicado, como era muy sindicatero, muy ligado a los sindicatos, como conocía teóricamente aquello, porque dictábamos clases a cargo de la iglesia a sectores populares, de barrios, etc. Entonces ahora me tocaba hacer la práctica. Claro. Y eso llegó cuando en Cochabamba, el 86, empezaron las luchas regionales. El comité cívico era fuerte. Álvaro Moscoso, Carlos Quiroga, así sucesivamente. Empezaron las luchas por, primero, aeropuerto. Ahí me escuchó Monseñor Genaro Prata. Y me agarró y dijo, ¿qué estás hablando? Dice que tú eres, dice, de la Pío, ¿no? Sí, Monseñor, ¿quién le ha avisado? No, pues yo me estoy enterando de todo, hijo. Está hablando aquí con seguridad. Tienes que tener cuidado en lo que estás hablando sobre el aeropuerto, porque han financiado los italianos, ¿cierto? Y él estaba medio metido en el asunto, o era un nexo entre ellos, ¿no? Y así, me dijo. De todas maneras, yo estoy apoyando también la lucha por el aeropuerto. Ya grababa en este momento, y entonces yo hice la primicia, ¿no? Que tal fecha, tal día, tal hora, llega el contrato de la firma para la construcción del aeropuerto. Alegrías. Claro. Me pasé a los de Opinión, Tiempo, a otros compañeros. No era tan egoísta, podía habernos casado. Pero al día siguiente ni mencionaron de dónde provenía la información. Pero no se Genaro Prata, por ser muy próximo a la iglesia y por estar visitándola, me dio a conocer esa información. Y luego el día de conferencias decían al día siguiente, ¿no? Con sus paneles, lujo de detalles, así. Luego la otra lucha fue por
la exploración y explotación del petróleo, que también nos metimos. Para entonces ya metido en el sindicato de la prensa de Cochabamba, apoyamos la iniciativa. Hubo 1000 actividades. Y así, varias obras importantes para Cochabamba estaban gestando y había una pelea permanente cívica. El comité cívico no es lo que es ahora, ¿no? Claro. Ahora me parece que es una sombra. Sí. Para entonces era más o menos equiparar como Santa Cruz. Se consiguió el famoso Michicuni, que estaba ahí durmiendo. Claro. Se movió y me acuerdo siempre, y ahí me encontré con los yactamaches mineros. Fueron a perforar la ventana Calio, la parte posterior de Michicuni, para comunicarse. Ahí fue el actual alcalde Manfred Villa, que encabezó con la gente, tomó a los relocalizados, dieron movilidad, banda, toda una fiesta. Ahí comenzó la cosa. Y como siempre, ¿no? Las luchas políticas entre Manfred, Chulup y Sánchez Versailles eran feroces, pero se llevó adelante. Que duró tantos años, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, hasta ahora no podemos tomar agua en casa. Nada. Lastimosamente ya hace 4 años hay parado el agua en el estanque. La represa sin está destino. Plenamente trabajando. Se lo han apropiado, más bien otros no quieren disponer. Cuando en los hechos se tiene que manejar Cochabamba. Claro. O sea, la gobernación tiene que disponer de aquello. Pero así está. Esas luchas las hicieron el comité cívico, la gente de entonces que se movía, ¿no? Los presidentes del comité cívico eran bravos. Ahí me metí, digamos, entre la gente que coadyuvaba junto a otros compañeros, ¿no? Que estuvimos día y noche. Habían problemas de todo lado, peleas políticas, todo eso. Hace rato, Samuel, decías que te involucraste en el sindicato de trabajadores de la prensa. ¿Qué tal el trabajo que hicieron en esa época? Para entonces había, digamos, dirigentes de buena talla que coadyuvaron, sobre todo, comunicando todo lo que ocurría, ¿no? Las necesidades, las entrevistas a técnicos particularmente, porque la cosa era técnica, ¿no? Porque estuvimos desviando un poco, ¿no? La parte técnica. Más estuvimos hablando de la parte política que distraía a la gente. Pero vayamos a la técnica, es viable, digamos, por ejemplo, el caso de Michicuni. Tanto que hablo, yo no me conocía. Cuando estaba archivado 50 años en Excordeco, plan de aquí, de allá. Entonces lo que hicimos es, como dicen actualmente, visibilizar ese proyecto frente a la gente, y fue justamente el sindicato de la prensa que, junto al comité cívico, hicieron esa labor, mostrar de qué se trataba. Tenía 3 componentes fundamentales. Había que explicar de qué se trataba. Entonces los diferentes sectores beneficiados con aquello apoyaron decididamente. Esa fue, digamos, la colaboración, la ayuda del sindicato de la prensa, ¿no? Ahora no digo todos, algunos que estaban más cerca, estaban más lejos. Claro, dependía de quién se hacía cargo de la cabeza también. Había veces que la cabeza ayudaba y a veces no, entonces ayudaba a la gente de base, como en mi caso, que yo no me alejé. O paraba en la COT o paraba en el comité cívico, que era permanente, digamos, fuente de información, siempre venía la gente. Los profesionales también jugaron un rol importante para entonces, ¿no? Eran más asequibles, más abiertos, pero desechando un poco el orden sectario político, ¿no? Pero, lastimosamente, esa situación un poco se desdibujó con la politización muy abierta que se hizo después. Todo el mundo agarró esa bandera, ya sea Michicuni, aeropuerto, etcétera, ¿no? Habían peleas, eso perjudicó, digamos, para arrancar más rápido, pero avanzó en este tema. Y fue justamente el sindicato de la prensa y sus afiliados que ayudaron bastante en esos temas. Reitero una vez más, no siempre todos, había unos que sí, otros que no, como siempre ocurre en toda institución, ¿no? Mucho primaba quién estaba a la cabeza o no estaba, etc. Ahora, actualmente, ¿cómo ves que está organizado el sindicato de trabajadores de la prensa? Bueno, ya estoy distanciado, ¿no? Lastimosamente, el tal famoso coronavirus casi nos enterró a todos, ¿no? Las instituciones, muchas de ellas han muerto, empresas han muerto, y obviamente las organizaciones también.
Ya para entonces, por la abierta politización, se ha dañado bastante a las instituciones, como siempre. Prima el interés político sectario de los dirigentes con el gobierno de turno. ¿Y en qué quedan las bases? Yo lamento muchísimo. Mucha gente en la calle, antes de la pandemia y con la pandemia. Medios de comunicación que son privados, particulares y medios del Estado. Las famosas emisoras agrarias, camperas, qué sé yo, han contado a mis compañeros, a nombre de ellos recogían recursos, pero nunca les llegaba, o les llegaba migajas. Entonces, ha sido un tema muy triste, donde tenía que intervenir el sindicato. Pero no podía intervenir porque también el componente político lo destrozó. Claro. La unidad. Sin unidad, estamos perdidos. Cada quien por su lado. Que sí, que no. Y el perjudicado, ¿quién es? El trabajador de base. Claro, claro. Estos últimos 15 años, yo veía con muchísima pena cómo se perdió, digamos, una década que podía haber logrado grandes avances los trabajadores de la prensa. Recuerdo que en 1993, cuando Jaime Paz Zamora, se logró un decreto para que los trabajadores de la prensa puedan tener un salario mínimo o 3 salarios mínimos, todos los trabajadores de la prensa. ¿Por qué? Por las características que tienen como profesión, que se equiparan a los médicos, que las 24 horas están a disposición. El coronavirus, ¿cuántos periodistas se lo llevó? Buena cantidad. ¿Han recibido algún beneficio? Nada. Porque estaban en primera fila junto con los médicos. Al extremo que estaban como los mendigos ahí con su latita pidiendo apoyo de limosna para atender a los compañeros. Y yo no salía de mi casa, estaba aislado. Me autoaislé. Bueno, del sindicato ya me había alejado hace rato, ¿no? Pero veía yo por televisión y me puse muy triste. Dije, ¿cómo van a llegar a ese extremo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no piden a las autoridades apoyo? Sean al ministro, al presidente, al gobernador. Por Dios, en el pasado era eso. Nosotros acudimos directamente. Si había que acudir a un centro médico, ya sea del Estado, particular, privado, etc., íbamos. Yo me acuerdo siempre de la clínica belga, la clínica de los japoneses, bolivianos japoneses. Hay que hay muchos compañeros que fueron operados, pero con la intervención del sindicato. Pero después de eso, los últimos años, cero. Entonces se han descuidado de la gente y hoy estamos en esa situación de desaparecer. Obviamente se trata de levantar, hay entusiasmo, hay gente nueva, pero no están preparados Todavía. o capacitados porque obviamente la famosa asfixia económica, asfixia de trabajo, si dices algo te metes ya fuera. Entonces muchos compañeros parece que han tenido ese temor, especialmente la juventud, que trabaja, son muy buenos, son excelentes. La gente de ahora, los medios de comunicación, ya no hay, digamos, los trabajadores empíricos, como llamaban, ya no hay. Casi son egresados, licenciados que están trabajando incluso como camarógrafos. Lastimosamente, como digo, el salario de los trabajadores de medios de comunicación, de prensa, es bajo, miserable. Hay excepciones, sí, para las estrellas, eso es en las redes, pero los que caminamos cada día, vemos en la tele corriendo para aquí, para allá, con sus micrófonos, no, siguen viviendo lo mismo. Entonces el sindicato ha perdido vitalidad y fuerza por la división. No hay unidad. Si tuviera unidad, en nuestras manos está el poder. El micrófono está en nuestras manos. Podemos denunciar, claro, eso tiene riesgo. Como dijo Jesús, no, la verdad os hará libres. La verdad es peligrosa, que puedes morir crucificado. Claro. Y en estos días de Semana Santa, muchos hablan de reflexión, ¿no? Del perdón. ¿Por qué será que las autoridades no piensan en eso, no? Hay que reflexionar, estamos en una crisis económica, pero tremenda. Que si no nos reconciliamos, que no sabemos perdonar,
Si no sabemos escuchar o ser tolerantes, estamos perdidos. Se está aproximando algo parecido a lo de 1982. Nosotros en el pasado eso era grave. Los jóvenes de ahora ni existían todavía. No, claro. Entonces, hoy en día, los pocos dólares que políticamente se hace propaganda, ¿no? El dólar, no sé qué, queriendo bolivianizar o dolarizar. Pero al final de cuentas, la economía es la economía. En este tiempo y en el pasado ha habido un decreto que se llama 21060. Ese decreto se sigue manteniendo vigente hoy. Hasta ahora sí. Sigue habiendo la oferta y la demanda, la libre contratación. Cualquier medio de comunicación, si quiere te contrata, si quiere no. La flexibilización laboral, dicen 8 horas de trabajo. ¿Cuánto trabajamos en medio de comunicación? 8 horas dice nuestro contrato. Mentira. Necesitamos por lo menos 16 horas para trabajar diariamente. El comunicador de hoy en día tiene que ser competitivo. Tiene que estar atento. Tiene ahora su celular. Ya no hay aquí que no pude, no hice. No, claro. No hay. Tiene que ser competitivo y tener las informaciones a la mano y al día. Ese sí es buscado, solicitado. Es como el músico. El músico que quiere integrar un conjunto, una banda, tiene que saber tocar los temas de moda. Todos. Y si no sabe, fuera. Claro. Pero si sabes, tal tema sabes, sí. Ahí está. Toque. El comunicador lo mismo. Usted está enterado de cosas. Incluso hay temas que ni se enteran los periodistas. Pero todo eso es la investigación. Y sobre todo, yo digo a los coleguitas hoy en día, lean. Lean bastante. Lastimosamente con celular ya se ha perdido. Ya no hay lecturas. Ya no se lee. Me da vergüenza ver teleprompts ahí con errores ortográficos pero fatales. Sí. Gramática. Redacción. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, había los famosos concursos, no concursos, sino tareas que daban los profesores. Las composiciones, hagan una composición. Era parte, digamos, del examen. Entonces entregábamos. Ya aprendía uno a escribir, a redactar. Segundo, el profesor te decía, bueno, agarre, va a leer. Te mandaba a la última fila. Atrás, lea. Tú leías más o menos como... ¿Cómo? No escucho. El profesor estaba adelante. Más fuerte, más fuerte. Entonces ahí uno perdía el miedo a hablar en público, en gente. Y yo me había acostumbrado tanto a eso que yo iba a leer como si nada. Claro. Otros se ponían a llorar. Sí, pues. De las mujeres ni hablar, ¿no? Las chicas. Claro, después ya aprendieron. Ese es, digamos, el comunicador de ahora. Tiene que ser competitivo. Si quiere subir, dicen competitivo. Obviamente eso tiene su costo. Tienes que decir la verdad. La verdad, así es. Y hoy en día la verdad tiene un costo elevadísimo, ¿no? Peor si tienes familia. Todos estos años muchos colegas de gran nivel han estado en las sombras. Recién ahora un poco que se ha aflojado la cuerda, están hablando o han aparecido, pero son excelentes, son buenos. Yo admiro muchísimo a varios de ellos, han reaparecido. Pero, ¿a qué costo? Se han botado de medios grandes, de cadenas, de redes. Y las redes los han tenido que marginar por no tener problemas en el orden económico. A mí me lo han dicho aquí, Samuelito, muy bien está esto, pero la línea editorial del medio no nos permite. Mi socio, tal... Quizás puedes dedicarte a hacer música, variedad y no sé qué. No, gracias. Otra cosa. Bueno, es el costo. Samuel, no quiero dejar pasar esta pregunta. ¿En qué circunstancias te jubilas del periodismo? Me jubilé primero porque ya había cumplido, digamos, la edad, ya había pasado la edad y el trámite. Porque al iniciar fui a Senacir, presenté mi boleto respectivo que hay que llenar, como dice, pero ahí me salía cero, ¿no? Yo digo, ¿cómo? No he trabajado. Obviamente había, digamos, las cotizaciones de la Comibol, que es a nivel nacional, digamos, ¿no?
Luego, yo tenía consignado de la caja de un CIA de Radio Pío 12, que no aparecía por ningún lado. Yo le dije, pero esto debe haber en archivos de la caja. Tampoco aparecía. Entonces me tomó tiempo, más o menos casi un año. Entre La Paz y aquí, viajar, ir. Uy. Tremendo. De esa manera yo tuve que hacer mi trámite personal. Y justo viene esto de la pandemia, o sea, un año antes o 2 años antes ya estaba concluido. Me costó, pero ya lo dejé porque el medio donde trabajaba, que me recibió, el último que me recibió, Canal 30, de doña Hortensia Fernández, de la familia Orgaz, que era un canal pequeño, pero que sí hacíamos fuerza, de alguna manera teníamos eco. Yeah. Entonces, ahí trabajé mucho tiempo, los últimos 10 años casi, y tuvo que cesar, ¿no? La parte económica también estaba asfixiando, y bueno, tuvo que transferir o traspasar el medio, entonces hasta ahí nomás. Se hicieron cargo los evangélicos, ¿no? Pretendían trabajar, digamos, ¿no? Pero lo primero que dijeron es que no, se va a dedicar todo a preparar almas y bueno, no van a tener informativo, hacer otro tipo de programa. Entonces, había que abandonar. En esa circunstancia es que lo tomo con más seriedad, el trámite, la jubilación, etcétera, ¿no? Que también, como digo, no es de los trámites, digamos, que te va a arrojar un buen resultado. Como dicen, una jubilación digna, no lo es. Te sabotean, te esquilman los famosos calificadores en Senacir. Todo salario, aunque hayas ganado 15, 10, ¿cuánto? Todo llega a 2.100, 2.800, todos. ¿Por qué? 2.800, porque saben que con el bono dignidad sumados, los 200 te llegan a 3.000. 3.000 le estamos pagando. Le estamos dando una buena jubilación. Mentira. ¿Y se puede vivir con ese salario que pagan? ¿Cómo? ¿Se puede vivir con esa jubilación que te pagan? No se puede. Bueno, para una pareja, digamos, marido y mujer, bueno, yo, felizmente mis hijos son mayores, ya casados. Nosotros solamente, mi esposa y yo, y nuestros servicios básicos. Ahora que tengamos enfermedades, como dicen, de base, el tener artritis, reuma, que te duele todo, como dicen mis compañeros, en casa vieja siempre hay goteras, que te duele el hombro, que te duele la cabeza, etcétera, ¿no? Y el famoso estrés, que yo no le daba bola, pero había sido fatal, ¿no? Dejar de trabajar, tienes que buscar alternativas. Ahora pretendo con mi familia incorporarme, digamos, al sistema nuevo, a través del sistema digital y por internet, para poder para seguir trabajando, ¿no? Y seguramente con eso habrá algún ingreso, pero hay que seguir bregando la cosa, ¿no? No podemos dejar de hablar, ese es el tema. Claro. Y en este momento que me tocó monitorear durante esos 2 años medios de comunicación y documentación que tuve que clasificar, ¿no? Que tengo bastante documentación publicada y no publicada, ¿no? Porque siempre a la prensa nos llegaban documentos. Y encontré unos documentos, pero fregados. Vaya, dije, o sea que este asalto no era ahora, sino desde hace años. La misma gente ligada a la política estaba metida ya hace rato en negocios. Entonces, todo eso, ¿por dónde vas a decir? Y ya confías también hasta en tus propios amigos que no dicen nada, ¿no? Entonces había que buscar un medio y estoy buscando esa alternativa, armando, organizando para salir ya dentro de algunos meses al aire y estar, digamos, en contacto con la gente, ¿no? Porque también me reclaman, ¿no? Porque tenía también mis amigos personales que me decían, hermanito, bien. O señoras que se acercaban con sus sobrecillos y me decían, señor, hay esto. ¿Qué es? ¿De qué se trata, señores? Y abajito me lo ponían su firma y su teléfono. Entonces eso era responsable, pero eran denuncias fregadas. Yo las sacaba, pocos días investigaban, ¿de dónde viene? Claro. Bueno, Canal 30 no veían los grandes, ¿no? Solo veían las redes, pero para las pequeñas
estaba enterrada una buena parte de la población. Y esa es la manera como se llega, digamos, en este momento, ¿no? Clandestinamente, semiclandestino. Hoy en día, un poco que se ha aflojado la cuerda, están reapareciendo los compañeros. Creo que es hora de reivindicarnos como periodistas, como comunicadores. La historia nos exige. Estamos a pocos meses de que o viene la debacle o realmente habrá un cambio fundamental. Ya no cometamos errores, ¿no? Ya basta de destruirnos entre nosotros. Y basta de considerar a todos enemigos. Claro. Están viendo fantasmas, ¿no? En estos días de la Semana Santa, que reflexionen, la reflexión. Ojalá haya esa reconciliación entre todos los bolivianos. Ese es mi deseo. Bueno, Samuel, gracias por haber aceptado compartir esta tu semblanza de vida en Memorias que Perduran. Te pido que te despidas del público que ha tenido el gusto de ver esta entrevista. Primero, agradecerte y felicitarte por esta iniciativa de recoger testimonios vivos de la gente. La gente tiene testimonios, a veces no damos lugar, no damos espacio, pero hay mucha gente, ex dirigentes sindicales de Cochabamba. Y a la memoria se me viene, por ejemplo, el don Lucio López. Lucio López. Ha estado en Memorias que Perduran. Gran luchador, defensor de la democracia, que aplicaba aquello que nosotros en la iglesia exigíamos, en la iglesia católica. Que luchamos para todos, que sea de izquierda o de derecha. Él era dirigente sindical mucho tiempo de la Federación de Fabriles. Peleaba con los empresarios. No peleaba tanto, sino negociaba, dialogaba. Si pedía 100, los empresarios le daban 20 o 30, aceptaba. Pero ya era un ingreso para el trabajador. En época difícil, claro, del 21060. Pero a ese pobre hombre que lo han hecho, lo han denigrado, lo han abandonado. Ha estado en el momento de resistencia, cuando García Mesa, cuando la resistencia que hicieron en la Plaza 14 de septiembre, se olvidan. Entonces, los testimonios que recoges para mí son fundamentales, ¿no? Y te felicito y ojalá sigas siempre con esa iniciativa de recoger más testimonios para que la gente joven, la gente de antes recuerde y la gente joven las tome en cuenta, que hay que enmendar y seguir a aprender, ¿no? Que es importantísimo. Bueno, gracias, Samuel. Ha sido grato conversar con Samuel Ángel Flores Magni, quien nos ha contado varias etapas de su incursión en el trabajo radiofónico y el trabajo periodístico. Nos ha señalado que él empezó en Radio Oruro, gracias a una convocatoria abierta en la que participaron más de 50 personas y él quedó clasificado entre los mejores 30 y empezó a trabajar en el medio radiofónico orureño, emisora, por cierto, de los Fabriles, pero después también incursionó en Radio San José en Oruro, otra emisora de los mineros, que también le abrieron la puerta y le dieron la posibilidad de ir desarrollando habilidades y aptitudes en la locución, en el departamento de prensa, en periodismo. Pero luego también el norte de Potosí, Catavi, la radio 21 de diciembre, luego la radio Pío XII, que diría son los medios de comunicación mineros que le dieron también la oportunidad de trabajar en aquellos medios y de allí dar el salto hacia Cochabamba. Recuerda el año 1985, cuando se aplica el decreto 21060 y la relocalización de los mineros. Samuel también integraba un departamento, es decir, trabajando en un departamento de la Comibol, del que recibió sus beneficios y luego se vino a Cochabamba para empezar una nueva etapa en su trabajo radiofónico y su trabajo periodístico, que sin duda también ha constituido
un gran aporte para la región. Nos ha recordado, por ejemplo, etapas del aeropuerto de Misicuni, en la que Samuel y el sindicato de trabajadores de la prensa, en el que él también se implicó, desarrolló un trabajo de apoyo sistemático para que la región se beneficie con aquellas obras que ahora, por cierto, ya están ofreciendo sus servicios a la población. Bueno, agradecerte, Samuel, por haber compartido esta semblanza de vida y pedir que el público también escuche y valore el trabajo que ha desarrollado Samuel en los medios de comunicación mineros, pero también en los medios de comunicación cochabambinos. Amigos, gracias por seguirnos. Hasta pronto.